Dragon Ball es sin duda uno de los manga anime más famosos, importantes e influyentes de la historia. Desde su creación en 1984 por el maestro Akira Toriyama, ha recibido un sinnúmero de mercancía gigantesca, entre las que podemos destacar sus figuras y estatuillas, así que hoy vamos a estar repasando la historia, evolución y los datos más interesantes sobre las figuras que ha recibido esta gran franquicia. Soy Housuki y bienvenidos a un nuevo documental. Pónganse cómodos y disfruten de este contenido, celebrando los 42 años de Dragon Ball, además siendo lanzado en el día de Goku a fecha de salida de este video. Sin más dilación, comencemos con este viaje hacia la historia de las figuras de Dragon Ball. Antes de comenzar vamos a recapitular rápidamente. El manga de Dragon Ball salió en el lejano 20 de noviembre de 1984 en las páginas de la Weekly Shonen Jump. Tiempo después, el 26 de febrero de 1986, la casa animadora Toei Animation lanzaría la adaptación animada del manga, que en el poco tiempo de publicación que llevaba ya cosechaba un éxito arrollador en Japón. Como es lógico, cualquier franquicia popular comenzará a recibir mercancía, así que en ese mismo año, la marca de juguetes Koch lanzaría una pequeña oleada de figuras que serían Goku, Bulma, el maestro Roshi, Ulon y Yamcha, además de figuritas de vinil suave, junto a dos muñecos de Goku y Bulma, y por último un Goku con la nube voladora y otro acompañado de un triciclo. Además de todo esto, decidieron recrear la Torre Músculo. Cada oleada era un piso de la torre, cada paquete tenía una figura de Goku y venía acompañada de los diversos aliados y enemigos que aparecían en esta locación, sumándole a que cada piso tenía un estampado y sistemas con mecanismos interactivos, que le daban más sensación de juego. También se vendía una versión especial que traía la torre completa y a todos los personajes. En mi opinión personal es una de las mejores y creativas ideas que he visto para aprovechar un lugar icónico de un anime. Este es uno de los santos griales de los coleccionables de Dragon Ball y es entendible el porqué. También en este año se lanzaron 3 Model Kit de Goku, el maestro Roshi y Bulma. En ese mismo año también tendríamos las Dragon Ball Funky Pet, figuras que combinaban el vinil suave con la tela, tenían a personajes como Goku, Krillin, Ulon y el maestro Roshi. Antes de hablar de la siguiente línea que recibió Dragon Ball, quiero ponerlos en contexto, así que vamos a movernos un poco hacia atrás. En 1983 el popular manga anime Kinnikuman recibió una línea de figuritas llamadas Kinkeshi, una abreviatura de Kinniku más la palabra Keshigonu, que significa borrador o goma de borrar. Esta línea tuvo la impresionante cantidad de 418 figuras, estaban hechas de goma y vinilo para que pudieran resistir al uso que le dieran los niños japoneses de la época. A pesar de que su nombre hace alusión a las gomas de borrar, estas no debían ser usadas para eso, ya que podían mancharse del grafito de los lápices o romper las hojas. Esta línea tuvo mucho éxito e incluso fueron llevadas a Estados Unidos en 1985 bajo el nombre de Muscolo Músculo en inglés. Ahora volviendo a Dragon Ball, en 1989, mismo año en que terminó el primer anime y saliendo Dragon Ball Z una semana después del término de emisión de este, Bandai decidiría replicar este sistema nombre de Dragon Ball Z que Keshigonu, figuritas hechas del mismo material que las de las Kinkeshi, medían entre 3 y 4 centímetros, y eran distribuidas a través de las máquinas Gashapon. La primera oleada Awake tenía personajes destacables del inicio de la saga Saiyajin como Gohan, Kamisama o Raditz, y algunas estaban enfocadas en sagas específicas como las de Majin Buu, ya que esta línea fue acompañando a Dragon Ball a través de los años. Las figuras también evolucionaron y poco a poco dejaron el aspecto chibi para asemejarse más a los diseños del anime. Las Keshigonu tuvieron un total de 30 waves, y cada una de estas contaba con diferencias entre sí como el color, así que se los explico brevemente. Las versiones más comunes eran las monocromáticas, en las que predominaban el color naranja, azul y verde, las color carne, que fueron las que inauguraron la gama de color de la línea y son de las más valoradas. Las versiones transparentes, que eran vendidas en sets especiales, son de las más valoradas y se encuentran en buenas condiciones, debido a que el plástico podría ponerse amarillo por el paso del tiempo. Las neón fluorescentes, que tenían colores vibrantes como el verde y el rosa, de igual manera venían en sets especiales. Las metalizadas en color oro y plata, algunas eran solo parte de la armadura o podía cubrir toda la figura. Las versiones que brillaban en la oscuridad y por último las multicolor, con un gran detalle en la pintura y con colores bien aplicados, las más buscadas y valoradas. El final de esta línea llegó con la finalización del anime de Dragon Ball Z el 31 de enero de 1996, una semana después Dragon Ball GT fue estrenado y las Keshigonu recibieron 2 wave adicionales basadas en esta secuela del anime, terminando el mismo año de 1996.
Volvemos atrás en el tiempo a finales de 1991, se lanzaría una de las líneas más míticas y recordadas que ha recibido Dragon Ball en cuanto a figuras coleccionables, la querida Super Barrel Collection, que además estuvieron bajo supervisión del maestro Toriyama, es lanzada en Japón. Esta línea tenía la particularidad de tener la ropa como accesorio aparte, así decidías el cómo poner en exhibición a tu personaje. La primera wave tuvo un total de 10 figuras, que también eran llamadas volúmenes, que son las que están viendo en pantalla. Además, celebrando el lanzamiento de la película de Dragon Ball Z, la batalla de los 3 Saiyajin, se lanzó un paquete especial que contenía a Trunks, Vegeta y Goku transformados en Super Saiyajin, que es el grial más buscado de toda esta colección. Esta línea tuvo un éxito arrollador en Japón y América, lo que hizo que tuviera 17 figuras más en la colección, terminando con 27 figuras con personajes de Dragon Ball Z. Pero con la emisión de GT, se lanzaron 15 figuras más, que puedo destacar a personajes como Baby, tanto su versión normal como el Ozaru dorado que se ve increíble, el Goku y Vegeta Super Saiyajin 4, y por supuesto a Gogeta en su cuarta fase, que sería el último lanzamiento numerado. Poco después se lanzó un paquete especial llamado Versión Perfecta, en la que podíamos tener a Goku base además de sus 3 transformaciones. Esta línea marcó un antes y después para las figuras y coleccionables de la franquicia. Para su época tenían muy buen esculpido y pintura, así que es entendible por qué tanta gente le sigue teniendo cariño a estas figuras a pesar de los años. Déjame saber en comentarios si viviste la época de lanzamiento de estas figuras o si tienes alguna de ellas, lo leeré con gusto. En 1992 Bandai lanzaría figuras de vinil suave llamadas Dragon Ball Z Super Collection, que constó de 9 figuras. En 1995 se lanzaría una colección de 12 figuras basadas en el primer anime, no contaban con movimiento pero traían accesorios para darle más presencia en el display. Para 1998, la compañía francesa Art Group lanzó una colección de 25 figuras de aproximadamente 13 centímetros, cuyos moldes serían reutilizados más adelante por otras compañías, junto a unas de 40 centímetros, además de una colección de 120 minifiguras distribuidas en sobres y cofres especiales. Pese a su pequeño tamaño, creo que puedo destacar que tenían un aplicado de pintura y atención al detalle bastante bueno. Fueron de las colecciones más especiales que ha recibido la franquicia fuera del territorio nipón. Nos movemos al nuevo milenio. Ya habían pasado casi 3 años después de la finalización de Dragon Ball GT, y a pesar que la historia de Goku y compañía ya había concluido, la franquicia seguía generando enormes ganancias para Bandai. En un intento para expandir aún más el fenómeno que ya era Dragon Ball, Mattel se hizo con la licencia para poder lanzar reediciones de muchas figuras y vehículos anteriormente descontinuados de varias otras líneas alrededor del mundo, incluyendo la Super Barrel Collection de Bandai, vehículos, sets de juego y minifiguras de A. Como pueden ver en imágenes, es evidente que la línea en su mayoría es un relanzamiento de la Super Barrel Collection, incluso cada entrega era llamada volumen al igual que la original. También lanzaron algunas figuras gigantes y pequeños playsets basados en el primer Dragon Ball. Ahora, dejando de lado por un momento las figuras con representaciones estéticas fieles, la compañía Magic Box, dueños de los Gogos Crazy Bones, figuritas muy populares de la década del 2000, lanzaron su propia línea dedicada a Dragon Ball, lanzando un total de 40 personajes, cada uno con 90 variaciones de color y acabados, por lo que darían la impresionante cantidad de 3.600 figuras para los más completistas. La colección estuvo disponible en América del Norte, Brasil, Europa y Australia. ¿Alguien tiene algunas de estas figuras? En el 2000 también hubo una gran promoción por parte de la gran cadena de hamburguesas, Burger King, en la que se lanzaron 7 estatuillas basadas en la saga de Freezer, Goku base, Krillin, Piccolo, Gohan, Vegeta, Freezer y Goku Super Saiyajin. Cada una venía con una base y una tarjeta dedicada, todos en color plata exceptuando a Goku Super Saiyajin, que venía en un tono dorado. ¿Ustedes recuerdan esta promoción? Además de esto, Hungry Jacks, la versión australiana de Burger King, lanzó 4 bustos basados en la saga de Majin Buu, Goku Super Saiyajin 3, Gohan, Kibito y el Buu malvado. No hay mucha información respecto a esta promoción, pero parece que se lanzó entre el año 2000 y 2001. Posteriormente, la versión de Estados Unidos nuevamente lanzó una colección de 4 figuras basadas en la película de la batalla de los 3 Saiyajin y contaban con mecanismos de disparo.
Ahora hablaremos de otra línea que marcó la historia de las figuras de esta franquicia, la empresa juguetera canadiense Irwin Toy, que desde finales de 1998 ya distribuía figuras de Bandai. En el 2000 tuvo la oportunidad de poder producir y distribuir sus propias figuras con moldes originales y otros siendo reciclados. Lanzaron poco más de 70 figuras de 5 pulgadas, aproximadamente 12 o 13 centímetros. La línea principal, llamada The Saga Continuous, tendría su primer wave que saldría en el tercer trimestre del 2000. Curiosamente, Goku no sería uno de los personajes que vendrían a debutar la línea. Como pueden apreciar en las imágenes, las figuras tenían un muy buen detalle de pintura y esculpido y algunos accesorios que le daban más presencia. Había gapes con personajes de distintas sagas y algunas otras enfocadas a una en específico, como la cuarta dedicada a la saga Android. La última wave sería la número 11 enfocada a la saga de Majin Buu, lanzada a finales de 2002. Además de la línea principal de 5 pulgadas, había otras con diferentes enfoques, como las Energy Glow, figuras translúcidas con luces que tenían un mecanismo electrónico que hacía que el cabello o el cuerpo brillara. Constó de 2 waves. Secret Saiyan Warriors, eran figuras con armaduras removibles, permitían poner y quitar piezas de la armadura de combate. Creo que es evidente la inspiración en la Super Barrel Collection. Las Deluxe Blasting, que tenían efectos de ki con los personajes. Y los Striking Z Fighters, figuras con mecanismos de ataque, tenían palancas o botones para lanzar golpes o ráfagas de energía. También se lanzaron figuras de 9 pulgadas, otras de 12 pulgadas, vehículos como la nave del tiempo de Trunks, la cápsula Saiyajin de Vegeta o la máquina de recuperación que vimos en la saga de Freezer. Y para terminar, también se lanzaron pequeños vehículos icónicos acompañados con un personaje, como la nave en la que Goku viajó a Namek o la nave del Emperador Freezer. Todos estos venían en contenedores con la forma de las cápsulas de la corporación Cápsula. Como pudieron escuchar hace unos momentos, toda esta variedad de lanzamientos tuvo una duración de 2 años, pero, ¿por qué? Irwin Toys se declaró en bancarrota a finales del 2002, los ejecutivos de Irwin explicaron que la empresa no pudo cumplir con fechas clave de envío a clientes estadounidenses debido a que no se pudo producir suficiente producto y perdió $16 millones estadounidenses en ventas por ello, entre otros factores. Debido a esto, la Wave 12 que ya estaba planeada y con esculpidos hechos, tuvo que ser puesta en pausa, finalizando una pequeña era que aunque corta dejó un legado para las figuras de Dragon Ball. Tras lo sucedido con Irwin Toys, otra famosa compañía de juguetes aprovecharía esto y decidiría hacerse con la licencia de Dragon Ball para producir figuras, y Axe Pacific firmó un acuerdo de 3 años para poder lograr esto, así que decidieron retomar la línea principal de 5 pulgadas que dejó Irwin Toys, lanzando primero 4 paquetes con figuras del primer Dragon Ball, teniendo al maestro Roshi junto a Goku, otro Goku con su doy azul y la tortuga, al General Blue y Krillin y al robot de la Patrulla Roja, y además continuando la línea que dejó Irwin Toys, lanzando así la Wave número 12 de Dragon Ball Z en agosto de 2003, pero no solo era una simple continuación, también decidieron mejorar el esculpido y la pintura, así que no era un simple paso de antorcha. La última Wave de la línea principal de 5 pulgadas de Dragon Ball Z saldría en 2005, donde podemos destacar a Kid Buu y Goku de la batalla final contra este. Al igual que Irwin Toys, tenían diversas sublíneas, y prepáranse porque en estos 3 años que IAX tuvo la licencia la supo aprovechar y explotar de una manera increíble con líneas como las Trilogy Series. Su nombre era debido a que cada wave tenía personajes de las 3 etapas de la franquicia, el original, Z y GT. Además había mezclas de moldes nuevos y los usados por Irwin Toys, la serie del 10º aniversario, que constaba de 5 personajes, Goku y Vegeta base, Gogeta Super Saiyajin, Mr. Satan y Majin Buu. Las 3 primeras tenían una pequeña figura dorada de Goku. La línea de Bojack, enfocada a la película de este villano, la Fusion Reborn dedicada a la película de la fusión de Goku y Vegeta, Saiyan Warriors, enfocada solo a la raza guerrera, la línea Transformation, Fighting Forces, Fusion Saga, la venganza de Freezer, Power Up, Tupacs enfocados a distintas sagas, algunos con pintura metálica como los Earth Defenders, padre e hijo, el bien contra el mal, batallas legendarias, maestro y aprendiz. Además de todo esto retomaron líneas de Irwin Toys como las Striking Z Fighters, incluso una Wave era únicamente con pintura metálica, y la línea Energy Glow. Y si esto ya les pareció bastante, también dedicaron una línea entera de 5 pulgadas a Dragon Ball GT que constó de 4 Gapes y 20 figuras, además de varios Tupacs.
IAX además se encargó de llevar al continente americano en 2005 la línea Ultimate Figure Series, que comenzó en 2003 en el continente asiático, constó de 9 games y 51 figuras, como pudieron ver en esta sección dedicada a IAX Pacific. Esta compañía aprovechó de gran manera la licencia de Dragon Ball y nos trajo una gran variedad de líneas para todos los gustos y necesidades del coleccionista. Esta etapa, a la que me gusta llamar la era del continente americano, dejó grandes figuras que siguen siendo recordadas a día de hoy, y estoy seguro que más de uno de los que estén viendo este contenido, tuvo de sus primeras figuras de la franquicia gracias a Irwin Toys y IAX Pacific. Si te está gustando el contenido, agradecería mucho tu comentario, suscripción y que compartas el contenido con otros fanáticos de Dragon Ball. No te pierdas el nuevo contenido que estará llegando al canal. Sin más interrupciones, continuemos. Tras todo lo visto, hemos pasado por diversas compañías de diferentes continentes, pero es hora de volver atrás en el tiempo. Unify, marca japonesa que operó desde el 2001, a partir de 2003 comenzó a lanzar las Dragon Ball Museum Collection, dioramas que recreaban portadas e ilustraciones del manga, principalmente los vehículos y naves, aunque también algunas criaturas. Tenían una gran fidelidad al estilo y coloreado que aplicaba el maestro Toriyama. Tuvo un total de 14 entregas y, como pueden apreciar, el esculpido y pintura representaban de gran manera el estilo de Akira. Poco después decidirán lanzar las Unified Posing Figures, estaban entre las 4 y 5 pulgadas, aquí podemos ver un precursor a lo que serían los accesorios, que veríamos más tarde como un estándar, algunas teniendo semejanzas con la Super Barrel Collection, como este Goku, al que le podías poner su cabellera en la primera y la tercera fase. Fueron un punto de arranque para la línea de la que les hablaré en unos momentos. Tuvieron un total de 8 waves con más de 35 personajes. Por último, Unified lanzó una serie de estatuillas llamadas Peach y Gal, enfocadas en los personajes femeninos como Bulma o la androide 18. A pesar que la estadía de Unified fue corta, son de las líneas más buscadas por los japoneses y conocedores, debido a la fidelidad con el estilo del maestro Toriyama. Ahora bien, tras haberles mostrado las bases que sentó Unified con los accesorios y fidelidad al estilo artístico de Akira, prepárense porque vamos a hablar de la línea que marcó la revolución en arquitectura y movilidad de figuras articuladas de la franquicia, y en mi opinión personal, el padre precursor de las SH Figuarts. En 2006 nacería la línea Super Hybrid Action, figuras de 4 pulgadas, tenían un sistema de articulaciones muy avanzado para su época y su tamaño, permitiendo poses que las figuras de IAX Pacific o Irwin simplemente no podían lograr. Además de esto, tenían un gran trabajo de esculpido, evidentemente muy superior a los trabajos de Estados Unidos. Además tenían manos intercambiables para más libertad de poses, accesorios como la espada de Trunks del futuro, el perrito de Majin Buu o los fantasmas kamikaze de Gotenks. Algunos incluso tenían partes del torso intercambiables para darle otra apariencia, como las figuras de Piccolo, en la que se podía dejar con su turbante y capa o sin ellos, al igual que con Gohan de la saga de Cell. La línea de Dragon Ball Z tuvo un total de 20 figuras. Goku Super Saiyajin sería el que la vio nacer y Kid Buu sería el último lanzamiento. Además de esto, se lanzaron 4 figuras de Dragon Ball GT con Goku niño con Giru, Goku y Vegeta Super Saiyajin 4 y Gogeta Super Saiyajin 4 en 2008. Me parece bastante curioso que Gogeta Super Saiyajin 4 casi siempre sea un personaje que cierra líneas. Como pudieron ver, esta línea marcó un precedente en articulaciones, esculpido y accesorios que más tarde serían un estándar para las líneas que estaban por venir. Déjenme saber en comentarios si tienen alguna figura de esta línea, los leeré con gusto. Ahora bien, la siguiente línea de la que hablaré, es de las pocas ocasiones en que una compañía japonesa que no sea Bandai, ha producido sus figuras para la franquicia. En 2008 saldrían las Real Action Heroes de Dragon Ball, producidas por Medicom, sí, la misma empresa que crea los Berbrick y las Meifex. Esta línea ya era un sello de Medicom, pero tuvieron la oportunidad de realizar sus propias figuras de Dragon Ball. Estas eran de escala 1:6 al igual que las Hot Toys, es decir, de aproximadamente 30 centímetros. Además venían con ropa de tela, lo que les daba un toque bastante premium, sumándole a su costo de salida en ese año de $150. En total hubo 3 figuras, Goku base, Goku Super Saiyajin y Piccolo, además de un Gohan de la sublínea Vinyl Collectible Dolls, para personajes de estatura pequeña, y para julio del 2009 un Goku niño por el lanzamiento de Dragon Ball Kai. Es una línea que, a pesar de su escaso número de lanzamientos, es muy buscada y valorada por la escala y la ropa de tela. ¿Ustedes conocían esta particular línea?
Y dejando de lado las figuras articuladas, no se puede hablar de figuras de Dragon Ball sin mencionar a las estatuillas, un gran sello de identidad para la franquicia, económicas, con mucha variedad de poses y representaciones para todos los gustos, por eso vamos a volver nuevamente a la década de los 90, Banpresto, línea enfocada a las estatuillas, sacaba figuras para las máquinas de garra japonesas, no tenían un nombre de línea establecido, simplemente se conocían como las Banpresto Dragon Ball Z Figure. En 2003 empezaron las primeras sublíneas como las Sofuji, mezclando el vinil suave, y en 2005 las Dragon Ball Creatures, que tenían un estilo muy hiperrealista y aterrador, enfocado a transformaciones monstruosas como las fases de Freezer o los Ozaru. No sería hasta el 2010 que Banpresto cambió su estrategia y empezó a ponerle nombres específicos a cada colección para que los fans pudieran seguirlas e identificarlas, así que les explicaré brevemente en qué consiste cada línea y qué las distingue. Empecemos con las Masterless, línea Premium de Ichiban Kui, generalmente se obtienen a través de sorteos en Japón, pero llegan al resto del mundo como lanzamientos individuales, miden entre 25 a 30 centímetros, tienen un nivel de detalle en la musculatura y sombreado muy destacables. Las Banpresto World Figure Collection nace de un concurso mundial de escultores, donde los mejores artistas del mundo compiten creando una figura de Dragon Ball. El resultado son piezas con estilos únicos, texturas en la ropa muy realistas. Gran vista, en mi opinión creo que esta es la más popular y comprada por su tamaño entre los 28 a 30 centímetros, gran calidad de esculpido y pintura, algunas incluso cuentan con manos y cabezas intercambiables. Blood of Saiyans, enfocada en los Saiyajin y sus transformaciones, el cabello tiene un acabado metálico o perlado que brilla de forma especial bajo la luz. GX Materia, figuras que incluyen los ataques de Ki como el Kamehameha, Galigon, entre otros, fabricados en plástico traslúcido para darle más presencia. Y por último las Solid Edge Works, una línea más reciente que se enfoca en la fidelidad al dibujo 2D, el esculpido y colores son muy limpios, con un tamaño estándar de unos 20 centímetros. Además de esto, alrededor de 2007 lanzaron una miniserie de estatuillas de vinil suave basadas en la primera etapa de la franquicia. Banpresto no es el único que se encarga de hacer estatuillas de gran calidad para Dragon Ball, no podemos olvidar mencionar a las increíbles Mega House. A diferencia de Banpresto, que se enfoca en figuras masivas y accesibles, Mega House se centra en piezas con un nivel de detalle, pintura y concepto mucho más premium, así que les explico brevemente sus sublíneas para que conozcan mejor a esta compañía. Comencemos con su primer línea nacida en 2010, las Dragon Ball Desktop Real McCoy, de las líneas favoritas de los fans del arte original de Akira Toriyama, ya que recrean portadas del manga e ilustraciones clásicas de los personajes, vehículos y dinosaurios, además de su nivel de esculpido mecánico de las naves a un nivel increíble. Las podríamos considerar las sucesoras espirituales de la Museum Collection de Unify. Dimension of Dragon Ball, estatuillas de gama alta con ropa de tela, similar a las Real Action Heroes de Medicom que mencionamos antes, pero en una escala menor de unos 18 a 22 centímetros, combinaban el cuerpo de PVC con ropa de tela real e incluían varias cabezas intercambiables, cosa que la hacía destacar bastante junto a su ropa de tela. Dragon Ball Girls, línea dedicada exclusivamente a los personajes femeninos al igual que las Peachy Girls de Unify, son figuras muy estilizadas que a veces exageran las curvas de las personajes. También son los creadores de las Variable Action Heroes, aunque esta línea está dedicada mayormente a figuras articuladas de 18 centímetros para One Piece. Y no se puede hablar de figuras de Dragon Ball sin mencionar uno de los momentos, si no es que el más oscuro de toda la franquicia. El 10 de abril de 2009 se estrenó la infame película de Dragon Ball Evolución, que despedazó completamente la esencia de Dragon Ball. Con la llegada de esta película evidentemente llegó la mercancía y lo que nos compete, las figuras, la línea principal de 10 centímetros, compuesta por 7 personajes, Goku, que venía con un Doi azul y otro con el clásico naranja, Roshi, Bulma, Yamcha, Piccolo y este putísimo random. Cada figura venía con una esfera del dragón y además una pieza buff. Al juntarlas todas se armaba una figura en plástico traslúcido del Goku Ozaru de 3 pesos que salió en la película. También hubo 2 figuras de Goku y Piccolo de 5 centímetros que eran prácticamente estatuas, y recuerdo con bastante gracia que en mi país, Marinela decidió sacar en los Gansito stickers y figuras. Por más que investigué no encontré disponibles fotos de estas figuras para poder mostrárselas, así que pido una disculpa. ¿Alguien recuerda más sobre esta rara promoción que sacó Marinela en México?
Y ahora, ha llegado la hora de las figuras más importantes de la actualidad para la franquicia, por supuesto hablo de las SH Figuarts, que ya habían comenzado un año atrás con algunos lanzamientos con la franquicia de Kamen Rider. Tengo un video dedicado exclusivamente a la historia de la línea de SH Figuarts por si les interesa conocer más acerca de ella, así que les dejaré el link en comentarios. Continuando, en 2009 la Figuarts de Picoro sería el primer lanzamiento para la línea de Dragon Ball, posteriormente vendería nuestro querido Goku y poco a poco la línea iría llenándose de más personajes, lanzamientos en grandes eventos como la San Diego Comic Con y expandiendo de gran manera el mercado global para figuras de Dragon Ball. Para 2015 la línea recibió una renovación en su arquitectura e ingeniería con las llamadas 2.0, comenzando con Goku Super Warrior Awakening, que traían mejoras en el rango de las piernas, apartado estético de las rodillas, mariposas y mejores esculpidos de rostro y aplicados de pintura. Para finales de 2021, la figura de Goku Super Saiyajin 4 vendría a renovar la arquitectura de piernas con las llamadas 3.0, en 2025 la línea de Dragon Ball ya había superado las 200 figuras lanzadas. Además que en este año nuevamente la arquitectura de la línea tuvo una renovación total con las llamadas 3.5 o incluso algunos la llaman la ingeniería 4.0, empezando con Goku de Games Begin. Hay una mejora total en la movilidad de las piernas, rodillas estéticas y con gran rango, material de goma suave en zona de las mariposas, esculpidos de cabello a gran nivel, rostros fieles a lo visto en el anime, precios económicos para las figuras de entrada y demás novedades es lo que vino a dejar esta renovación. Al día de hoy la línea de Dragon Ball es una de las más exitosas de las SH Figuarts, con múltiples lanzamientos mensuales cada año y posicionándose como la opción preferida de cualquiera que quiera coleccionar figuras articuladas de la franquicia. Aunque con el éxito mundial de esta línea no tardaron en salir las competidores por un pedazo del pastel del mercado, Daton, que creó una de los bootlegs más buscados con el Vegeta Arlia, Demoniacal Fit, que al día de hoy sigue siendo de las pocas compañías que Bandai no ha tumbado, Camione, Tonsen, con cientos de kits de accesorios como los de TK Custom, y demás compañías que siguen intentando ofrecer nuevas propuestas a los coleccionistas. No hay más que decir de las SH Figuarts, quizás la línea más importante de la franquicia desde la Super Barrel Collection. Ahora bien, para hablar de la siguiente línea pondré un poco de contexto. Como todos saben, el manga original había terminado en 1995 y Z un año después. Además el no canónico GT terminó en 1997, durante años hubo sequía de contenido debido a la finalización de la historia. Si bien tuvimos en 2008 el especial de Goku y sus amigos regresan y la emisión de Kai desde 2009, la franquicia no tenía contenido nuevo, por lo que el gran regreso de la franquicia en 2013 con la película de la batalla de los dioses hizo que Dragon Ball volviera a explotar en popularidad. Ya teníamos las figuarts que para ese entonces estaban muy bien posicionadas, pero para aprovechar el lanzamiento de la película, se creó la línea Dragon Ball Shogo. Figuras de aproximadamente 10 centímetros, con una articulación muy destacable pese a su pequeño tamaño. La línea tuvo 3 figuras, Goku Super Saiyajin, Vegeta igualmente transformado y la nueva novedad que nos trajo el maestro Toriyama para la película, Goku Super Saiyajin Dios, siendo la primera representación articulada de esta transformación, ya que la versión de SH Figuarts no saldría hasta 2017, por lo que esta línea ganó mucha atención. La segunda etapa de esta línea vendría con grapes de 3 personajes cada una, personajes clásicos como Bardock y Broly en la primera, Goku y Vegeta en sus fases Blue junto a Golden Freezer, Bellito, Super Buu, Nappa. Este último es el más cotizado de la línea debido a su tamaño y proporciones, sumándole a que tuvo un stock muy limitado, así que si tienes al personaje de esta línea siéntete afortunado. La línea terminó con 6 waves alrededor del 2018, donde tuvimos a un Goku Ultra Instinto para despedirla. La verdad me sorprendió bastante la calidad de articulación que tenían estas figuras pese a su tamaño. ¿Ustedes tienen alguna en su colección? En 2014 la amada y odiada por muchos, Funko comenzaría a sacar productos basados en la franquicia. Al día de hoy en 2026, han salido más de 250 figurines en los que se incluyen los tan buscados exclusivos de evento. Alrededor de 2016 se lanzó para la línea enfocada Model Kits de Bandai, la línea Figure Rise estándar de Dragon Ball. Como su nombre indica, son Model Kits que uno debe armar. Hay muchísimos personajes que se han lanzado a través de los años y en 2023 la línea tuvo una renovación de arquitectura para mayor fidelidad estética de las figuras.
Para 2017, el anime Dragon Ball Super era un éxito global. Bandai aprovechó esto y traería una línea de figuras económicas para aquellos que no podían permitirse una Figuarts, y también enfocada a públicos de todas las edades, niños o coleccionistas que buscaban la mayor variedad de personajes a bajo precio. Estas figuras pueden ser consideradas la expansión global definitiva para que cualquiera pueda acceder a una figura de la franquicia. Las Dragon Stars son lanzadas, miden alrededor de 17 centímetros y tienen una articulación generosa, aunque cuentan con un acabado muy brilloso en el plástico, además de la presencia de pines y tomando parte del enfoque de figuras americanas. La primera hit compuesta por 9 personajes venía con la novedad de tener piezas Build-A-Figure, donde se pudo armar a Shenlong. Posteriormente saldría una Bath de Zamas fusionado, Kale Berserker, y la última fue Broly de Z en 2018. Además de esto tiene sus sublíneas dedicadas como las Pagero Pack, que tienen efectos de ki y aura, bastante recomendables para aquellos que no quieren gastar en los efectos de Tamashii. Las Barol Pack, que incluye 2 figuras, enfocadas principalmente en enfrentamientos icónicos de la franquicia como Gohan contra Cell o Goku Ultra Instinto contra Jiren. Incluso hubo algunas figuras exclusivas de evento como el pack de Broly de Super contra Gogeta Blue. Además se lanzó un pequeño diorama del Tenkaichi Budokai que fue un gran éxito. Sé que más de uno en la audiencia tiene este escenario para exponer sus figuras. La línea tiene incluso personajes que a día de hoy no han salido para las SH Figuarts como Omega Shenron, Janemba o Baby Vegeta, además de tener una figura del Goku Super Saiyajin 4 de Daima, que nuevamente le ganó a las Figuarts al sacarla en septiembre de 2025, mientras que la versión de Tamashii saldrá a finales del 2026, además de lanzar una figura del príncipe Belzebú de Sandland, otro manga creado por el maestro Akira Toriyama. Esta es una línea amada y odiada por ambos bandos. Muchos critican su precio y articulaciones obsoletas, otros defienden su gran variedad de personajes y efectos de poder. ¿Ustedes tienen alguna? Ahora hago una pausa para hablar de otro de los pilares de Tamashii Nations, las Figuarts Zero, que nació en 2010 como una alternativa a las SH Figuarts. Muchos coleccionistas preferían sacrificar el movimiento a cambio de una escultura perfecta y esculpido que las articuladas no podían alcanzar. Voy a explicarles brevemente las categorías en las que se divide esta línea de estatuillas. Las Extra Barol, que incluyen poses más dinámicas y efectos de poder, aunque está mayormente enfocada en One Piece. Las Zero X, línea que ya está descontinuada y sobresalía por su tamaño alrededor de los 30 centímetros, es de las más buscadas ya que solo tuvo 5 personajes: Goku Super Saiyajin 3, Vegeta Super Saiyajin, Trunks igualmente transformado, Super Buu y Goku Super Saiyajin 4, las Chougette, enfocada a personajes femeninos en su mayoría de Sailor Moon, Kizuna y Leison, dedicada exclusivamente a Naruto, y las Touch Metallic, con acabados de pintura metálicos y enfocada para los mechas y personajes de los Caballeros del Zodíaco. 2020, una de las apuestas más ambiciosas, pero también uno de los fracasos más grandes de Tamashii Nations, nace la línea Imagination Works, con un tamaño entre los 18 y 19 centímetros, nació para competir en un mercado intermedio. No eran pequeñas como las Figuarts, pero tampoco llegaban al tamaño de una figura escala 1:6, Bandai las promocionó por su esculpido de alta densidad. Al ser más grandes, las texturas de la ropa y los detalles de la piel están mucho más marcados, las articulaciones ocultas ya que los brazos no tienen la división clásica en el codo y rodillas, usando una cubierta de silicona y goma que oculta la articulación, y el sistema de ojos rotatorios. La línea solo tuvo 3 lanzamientos: Goku, que venía con cabello y rostros del Super Saiyajin, Vegeta igualmente con cambios para el Super Saiyajin y Luffy del arco de Wano. Las figuras fueron duramente criticadas por su precio alrededor de los $120, sumándole a los problemas de calidad que venían con el material de goma. Este podía llegar a resquebrajarse y romperse. Las articulaciones de las piernas eran muy frágiles y no era difícil que se rompieran. Esto se vio mucho con la figura de Goku, que fue la más criticada. Los rostros y ese acabado realista en el esculpido tampoco fueron del gusto de los consumidores. Irónicamente, Luffy fue el mejor de esa línea y el que menos problemas de calidad tuvo, una línea que tuvo un corto periodo de vida con solo 3 lanzamientos y una mancha en el historial de Tamashii. Bandai lanza las Super Spin Battlers, figuras de 6 centímetros que se colocan sobre una base. Al deslizar una almohadilla en la base hacia adelante y hacia atrás, la figura comienza a girar rápidamente. Se pueden conectar hasta 4 spinners y hacer que las figuras luchen entre sí y que solo quede una en pie. Evidentemente esto estaba enfocado mayormente a los niños.
Aunque algunos medios dicen que fue a finales de 2019, pero la dejaremos a comienzos del 2020, se lanza la línea Dragon Ball Evolve, una línea que personalmente considero la sucesora espiritual de las Shodo, aunque estas son un poco más grandes midiendo 13 centímetros. A pesar de su tamaño sorprenden por su alta posabilidad, contando con más de 25 puntos de articulación, además de ser muy económicas y tener una distribución muy buena. Su primer gate tuvo a Goku y Vegeta Blue, además de Broly de Super. Al día de hoy lleva más de 8 waves con algunas exclusivas como estos Goku y Vegeta en Super Saiyajin Dios. Si tuviera que recomendarle a alguien con qué línea empezar sobre las figures, definitivamente le diría que vaya por las Dragon Ball Evolve, ya que estas además son pinless a diferencia de las Stars que son mucho más caras. Dragon Ball Limit Breaker, figuras de 30 centímetros, cuentan con 5 puntos de articulación, hechas de un plástico más ligero y hueco, lo que las hace seguras para niños. Tienen una buena variedad de personajes para iniciar a los más pequeños al mundo de figuras de la franquicia. Además hay un Goku Super Saiyajin 2 que viene con luces y sonidos. A finales de 2022 se lanzan las Dragon Ball Flash, figuritas de 10 centímetros que vienen con una base especial que en la parte inferior tiene la cara grabada del personaje en relieve. Aunque parezca que son estatuillas, pueden mover sus brazos y cuello. Las piernas son completamente estáticas, aunque esta sí está enfocada completamente en la etapa Super. Creo que son un buen objeto de decoración. Y por último, y lanzadas a mediados de 2025, llega la línea Dragon Ball Colossal Warriors. Son hasta ahora las figuras más grandes producidas por Bandai para la franquicia, superando incluso el tamaño de las Limit Breaker, ya que estas miden 40 centímetros, cuentan con un esculpido detallado, colores vibrantes y acabados en plástico. Por el momento solo existe una figura, la cual es Goku Super Saiyajin, pero seguramente en el futuro irán sumándose más personajes para alimentar la línea. Y con todo lo que les fui presentando a lo largo del video, podemos dar por concluido este extenso viaje a través de la historia de las figuras que ha recibido la franquicia de Dragon Ball. ¿Qué les ha parecido? ¿Conocieron alguna línea nueva? ¿Hay alguna que haya olvidado y quieras mencionar en comentarios? Son demasiadas figuras, así que es posible que se me haya pasado alguna, así que déjamelo saber. Espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así, nuevamente los invito a dejar su suscripción, compartir con sus amigos y fanáticos de Dragon Ball para que conozcan todo sobre las líneas de figuras que ha recibido la franquicia, y sobre todo, dejar su opinión en comentarios. Los estaré leyendo con gusto. Agradezco la paciencia a los suscriptores por la espera del siguiente documental del canal. Quería entregar la información más completa, además de una edición que fuera inmersiva en cuanto a la ambientación de Dragon Ball, ya que es mi anime favorito y quería entregar el mejor contenido posible para esta franquicia que significa mucho para mí. Agradezco el apoyo al canal y que hayan llegado hasta aquí, y los invito a esperar el siguiente contenido del canal. Sin nada más que agregar, les agradezco por invertir su tiempo en este contenido. Housuki se despide.